Los LST, buques de desembarco de carros de combate, revolucionaron las técnicas bélicas. Ni siquiera se les dio nombre porque al ser de fácil construcción, se fabricaban y desechaban continuamente. Sin embargo, fueron un factor decisivo en la guerra más importante del siglo XX. Pero ¿cómo pudieron unos barcos con defensas ligeras e incluso con cañones inadecuados sobrevivir a los desembarcos más sangrientos de la historia? ¿Qué buques salvaron de la muerte a sus tripulantes para conducirlos a la gloria? Los LST fueron barcos provisionales que dejaron en la historia una huella indeleble. Buques de guerra, el LST-325. Muchachos, sujetaos bien. Así. Agarrad al que tengáis delante para que no se caiga. Él sujetará al siguiente y el que tengáis detrás a vosotros. Bien. Mantened baja el arma. Que no golpee la cabeza por detrás. Sujetaos y preparaos para el choque. Las rodillas dobladas. Así está bien. Junio de 2007. 63 años después de participar en batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial, este LST vuelve a la acción con motivo de la celebración anual en memoria del Día D. El lugar, las riberas del río Ohio en Evansville, Indiana. En Evansville se fabricaron LST, cazas P-47, armas y municiones. Para los habitantes de Evansville, el hecho de conservar un LST es muy importante. Existen muchos vínculos personales. El desembarco de Normandía fue un momento crucial. Estáis aquí para recrear batallas con un equipo auténtico. Tenéis que mostrar al público los sacrificios que hicieron aquellos soldados hace 60 años. ¡Vamos, vamos, vamos! Para un veterano es un honor poder dar las gracias. Queremos mostrar nuestra gratitud. No se me ocurre un modo mejor. Hace muy poco tiempo que los LST han recibido el reconocimiento que merecen. Los LST hicieron posible la victoria. Fueron necesarios para ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, en solo 3 años, se construyeron más de 1000 de estos buques. Este barco, bautizado como USS LST Ship Memorial, fue uno de los 229 que hicieron posible el desembarco de Normandía. Es el único LST de la Segunda Guerra Mundial que hay en funcionamiento en los Estados Unidos. Muchos fueron olvidados o se hundieron, y otros se hicieron estallar en pruebas atómicas en los años 50. Entonces no interesaban a nadie. Por eso tenemos suerte de conservar este. Restaurado según el aspecto que tenía en los años 40, todavía puede salir a navegar. ¿Cómo pudo un grupo de veteranos encontrarlo en Grecia, repararlo y traerlo de vuelta a través del Mediterráneo y del Atlántico? Los del servicio de guardacostas dijeron que el plan era muy arriesgado y nosotros muy mayores. 60 años después de aquellas misiones, la gente se ha reunido para rendir homenaje a toda clase de barcos, no a uno solo. Es un claro tributo al papel que desempeñaron. La maquinaria bélica alemana parecía imparable. Estaba invadiendo Europa a una velocidad increíble. Estos noticiarios de la época nos muestran los poderosos Panzer. Los aliados se quedaban sin tiempo. Cuanto más esperaran, más fuertes serían los alemanes.
Los aliados construyeron más carros Stuart y Sherman en factorías como la Chrysler en Michigan. Entre 1941 y 1945, esta empresa produjo unas 25.000 unidades. Necesitábamos más tanques porque los de ellos eran mejores. Para ganar la guerra, debíamos disponer de muchos carros de combate. Y la única manera de desplegar estos carros era desembarcarlos en los puertos. Pero cuando los alemanes ocuparon Europa occidental, empezaron a construir grandes defensas en ciudades portuarias como Dieppe. 5.100 soldados canadienses junto con 1.000 comandos británicos y rangers americanos desembarcaron en el puerto francés de Dieppe. Los aliados fueron derrotados. Sin el recurso de los carros de combate, 3/4 partes de los efectivos canadienses resultaron muertos, heridos o prisioneros en solo 6 horas. Winston Churchill concluyó que debían encontrar otro método para transportar las tropas y el material. Necesitaban acceder a las playas sin recurrir a los puertos. Tras una reunión, decidieron que necesitaban un barco de una clase totalmente nueva. Y así surgió el LST. Había nacido la Marina Anfibia. Esta es la bodega para carros de combate de un LST. Aquí caben 20 tanques Churchill o de otro tipo medio, 39 tanques ligeros Stuart o 17 tractores anfibios. Llevarlos a las playas de Normandía era crucial para la operación Overlord, el desembarco del día D. Había baterías como esta desplegadas por toda la costa y cañones protegidos por búnkers de cemento. Podían ser atacados antes siquiera de desembarcar. Descargar tanques de manera tradicional por medio de grúas habría requerido mucho tiempo. La solución fue radical: cortar la proa y poner 2 portones con una rampa de 20 metros tras ellos. Eso era lo que diferenciaba a los LST. Para un diseñador de barcos, hacer un agujero resultaba una herejía. Pero la rampa y los portones permitían conseguir unos resultados extraordinarios. Los LST mostraron su eficacia en el primer gran desembarco, la Operación Torch, la campaña de conquista de África del Norte. Los LST estaban frente a la playa a las 4 de la mañana. Llevaban tanques ligeros Stuart, pero los barcos tenían demasiado calado para acercarse a desembarcar. Y los tripulantes tuvieron que ensamblar pontones. 2 de ellos tardaron 3 horas en estar listos y 4 horas para preparar otro antes de desembarcar los tanques. La infantería de apoyo conquistó 2 pistas de aviación cruciales. Tardaron menos que si hubieran empleado barcos de guerra clásicos, pero aún no eran lo bastante rápidos. Aquellos barcos experimentales fueron muy novedosos. Los 2 portones proeles y el ancla popel para retirar barcos anclados supusieron un gran avance. Estoy en la popa de un LST, donde está el cabestrante. Otro gran avance. Resultaba tan útil como un arma de guerra, y su funcionamiento era el siguiente. Cuando un LST se acercaba a la playa, lanzaba por la popa un ancla de 1.500 kilos. Al llegar al fondo, estas alas giratorias se afianzaban al suelo. Cuando el LST estaba listo para retirarse, empleaba el cabestrante para salir de la playa tirando del cable del ancla, de 1.500 kilos. Una vez el LST llegaba a aguas profundas, regresaba al puerto para cargar más vehículos.
Esta fue la estrategia de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. No solo realizaban desembarcos, sino que además daban soporte con barcos de esta clase. Gran Bretaña poseía los conocimientos necesarios para construir los nuevos barcos, pero sus astilleros estaban sobrecargados de trabajo. Churchill recurrió a astilleros como el de Richmond, California, donde se construyeron 747 barcos de esta clase, una cantidad superior a la de cualquier otro tipo jamás construido. Pero había un problema: el viaje transoceánico. Los barcos de fondo plano, como este petrolero, tienen tendencia a volcar ya que la cubierta está muy por encima de la superficie del agua. Los buques transatlánticos tienen calados mayores. ¿Cómo podría un barco tener el calado tan pequeño como para acercarse a la playa y tan grande como para cruzar el Atlántico? Siglos de experiencia demuestran que una ventaja es incompatible con la otra. En noviembre de 1941, varios almirantes británicos fueron a Estados Unidos para tratar de resolver el problema. John Niedermayer, de la Oficina Naval, presentó bosquejos prometedores. Niedermayer diseñó el sistema de control de lastres de los LST. Accionando esta válvula, unos enormes depósitos admiten más de 6.000 litros de agua de mar por minuto, aumentando el tonelaje del barco y haciendo que descienda la línea de flotación. Así, puede cruzar el Atlántico sin escorarse y volcar. Al iniciar el desembarco, la tripulación distribuye el lastre para que el barco quede nivelado. Después se encargan de bombear fuera el agua para aligerar el barco y que éste pueda alejarse de la playa. Algunos de los constructores nunca habían fabricado un barco. Se utilizó mucha mano de obra femenina. Trabajaron duramente en estos buques. Construyeron tantos que no se preocuparon de bautizarlos. Tanto sus 120 tripulantes como los cientos de soldados que iban a bordo se referían a estos barcos simplemente por su número. El programa de construcción funcionó bien, pero ¿serían esos los barcos que se precisaban y se producirían en número suficiente para el desembarco que los aliados planificaban? Era una operación sin precedentes y el tiempo apremiaba. Menos de un año después de que John Niedermayer diseñara los esquemas provisionales, se votó el LST-1. Nadie esperaba que aquellos barcos fueran muy rápidos, pero el resultado fue peor de lo esperado. La mejor velocidad media de un LST era de 10 nudos, unos 18 kilómetros a la hora. Las tripulaciones no tardaron en sugerir que las iniciales LST no se referían a barco para desembarcar tanques, sino a objetivo muy lento. Se tardó una media de 4 meses en construir los primeros LST. Poco después, este tiempo se redujo a 2 meses. Sin embargo, Churchill y Eisenhower consideraban que todavía no era suficiente. Sabían que lo mejor era desembarcar cuanto antes en Europa, y no podían llevar a cabo la operación sin aquellos barcos. Al mismo tiempo que se construían los LST, se formaba a los marinos que los tripularían. Vi un LST por primera vez en el muelle 92 de Nueva York. No sabía qué era. Entonces yo no sabía nada de la marina. No había estado en cruceros ni en ningún barco. Creo que no había ni 3 miembros de la tripulación que hubiesen salido antes al mar. Supongo que el capitán, pero en su yate. El fondo plano de los LST los hacían inestables.
Algunos de nosotros no podíamos evitar marearnos en el mar. Cuando había mucho oleaje, la proa subía y la popa se hundía, y todo el barco empezaba a zozobrar. A veces parecía que fuese a partirse en dos. La primera operación que realizarían aquellos barcos y sus tripulantes para conquistar Europa sería el desembarco de Sicilia. Los LST recibirían su bautismo de fuego en la Operación Husky. No sabíamos con certeza cómo responderían los barcos. La tripulación descargaba a los soldados, pero apenas tenía trato con ellos. No sabíamos sus nombres ni los conocimos. Quizás, subconscientemente, no queríamos hacerlo. En la operación se utilizaron LST y LCVP, como los soldados llamaban a las lanchas Higgins de desembarco. Uno de los dispositivos que consiguió que este equipo funcionara fue el sistema David, que se encuentra detrás de mí. Se encargaba de lanzar y subir a bordo las embarcaciones. Las LCVP solo se lanzaban cuando estaban cerca de la costa. Tenían un radio de acción muy limitado, y por eso el sistema David de estos vehículos era imprescindible en combate. El desembarco de Sicilia sería a las 3:45 de la mañana. Se desató una tormenta antes de que llegásemos a la playa. Los soldados se habían mareado por la noche y al acercarnos a la orilla se apresuraron a saltar del barco. Los LST lanzaron las lanchas Higgins para el asalto inicial. No sabíamos cómo sería la resistencia que íbamos a encontrar en la playa. Yo no tenía ningún miedo al principio, pero según nos acercábamos a tierra, empecé a pensar que no íbamos a tener éxito. Aquí, en el puerto de Gela, la resistencia fue brutal. En la Segunda Guerra Mundial, los LST estuvieron en primera línea de fuego, a pesar de no tener blindaje. El menor proyectil podía perforar su estructura. El LST-313 fue alcanzado por una bomba alemana que perforó la cubierta superior y explotó en la bodega que todavía estaba repleta de tanques. La explosión convirtió aquello en un infierno. El barco se estaba destruyendo y los hombres que estaban dentro no pudieron escapar. A mediados de agosto se declaró que la invasión de Sicilia había tenido éxito. Pero capturar la isla era solo un paso hacia el objetivo final, la conquista de la Europa continental. Después de tomar Sicilia, invadimos Italia. De nuevo, las lanchas Higgins de desembarco salieron primero. Los 36 hombres que iban a bordo de la LCVP se sujetaban entre sí, apoyados sobre una rodilla y preparados para desembarcar en la playa. Debían sujetarse con fuerza, porque cuando la lancha encallaba, salían despedidos hacia adelante. En ese momento se bajaba la rampa. ¡Vamos, vamos, vamos! Al igual que el de Sicilia, el desembarco de Salerno fue una victoria gracias a los LST. Al mismo tiempo, en el Pacífico, al otro lado del mundo, empezó a notarse la presencia de los LST. La utilización de las lanchas de desembarco fue un éxito. Pero en muchas ocasiones las playas estaban repletas de artillería enemiga. Ese fue el caso de Nueva Guinea, donde los vehículos anfibios se convirtieron en fáciles objetivos cuando se aproximaban a la orilla. Esta es la sala de mando de un LST. Pensemos en el caos que se produjo en el 473 cuando los japoneses lanzaron un torpedo.
al mismo tiempo que la aviación enemiga empezó a bombardearlo. Una bomba cayó muy cerca de aquí y al explotar mató a todos los que estaban en el puente. Aunque Johnny Hutchins resultó gravemente herido, aún tuvo el coraje de maniobrar el barco y sacarlo fuera de la trayectoria del torpedo. Lo último que hizo Johnny Hutchins antes de morir fue salvar la embarcación y a todos los que iban a bordo. La producción había aumentado en los astilleros y el general Eisenhower y el alto mando aliado en Inglaterra estaban cada vez más impacientes por iniciar la operación Overlord, el desembarco en Francia. Para ese día querían disponer de 250 LST. Pero la entrega de los vehículos era muy lenta y el día D se pospuso hasta el 1 de junio. Mayo de 1944, Pearl Harbor. Se carga munición a bordo del LST-353. Una enorme explosión destruyó el LST-353 y otros 4 buques que estaban junto a él, los LST-39, 43, 179 y 480, 5 barcos. Los LST eran necesarios y perder 5 en un día debido a un accidente operacional fue un golpe terrible. Pero sufrieron otro aún peor y cuando menos se esperaba, en un ejercicio de entrenamiento. Este contratiempo pudo afectar al desarrollo de la guerra y al destino del mundo. En 1944, antes del desembarco, se realizaban ejercicios en el sur de Inglaterra. Un desembarco simulado programado para el 28 de abril formaba parte del Exercise Tiger. Fue un ensayo con armamento y munición auténticos. La 4ª División tenía que desembarcar en Slapton Sands, que era la playa del Canal de la Mancha, en la que llevábamos a cabo las maniobras. Pero con las lanchas rápidas alemanas, como estos S-Boat, que patrullaban la costa británica, un ejercicio podía convertirse en una auténtica batalla. En principio, 2 barcos británicos habían sido asignados para escoltar a los LST, pero uno de ellos sufrió daños el día anterior y el almirante británico ordenó que regresara a puerto para ser reparado. Sin embargo, no se lo notificó al almirante Moon ni a ningún otro almirante. El convoy, compuesto por 8 barcos, respetó la prohibición de comunicarse por radio. Ignoraba que estaba casi completamente desprotegido. En el canal atrajo la atención de un grupo de 9 S-Boats alemanes. Los alemanes llaman S-Boat a las lanchas rápidas o Schnellboot. Son similares a las lanchas patrulleras americanas PT, solo que más grandes y rápidas y con más armamento. Para los S-Boat, aquellos objetivos lentos que navegaban a 10 nudos eran una presa fácil. Los LST transportaban mucho equipo, así que eran un objetivo codiciado por los alemanes. La noche del 27 al 28 de abril, la tragedia sorprendió a quienes iban a bordo del barco. Antes del amanecer del 28 de abril, los hombres que estaban de guardia escucharon un terrible ruido, como un roce metálico. También los marinos y soldados del LST oyeron aquel ruido. Era un torpedo alemán que había rozado el fondo del LST. 30 minutos más tarde, no tendrían tanta suerte. El marinero Angelo Carapanciano estaba aquí cuando oyó la explosión. El agua inundó el compartimento. El torpedo había alcanzado la sala de máquinas auxiliar, justo aquí, matando a los que había dentro. El barco sufrió daños graves y no se pudo dar la orden de abandonarlo. No hubo alarma
10 minutos más tarde, el 531 fue alcanzado por 2 torpedos. El ataque los cogió por sorpresa, de modo que no pudieron defenderse. El 507 y el 531 se hundieron. Los residuos de combustible empezaron a arder, y los hombres que estaban en el agua quedaron rodeados por las llamas. Cuando los primeros barcos fueron alcanzados, el capitán ordenó al marinero Tom Glynn, de 17 años, que despertase a los soldados y marineros que estaban durmiendo. Cuando la flotilla de desembarco en prácticas fue atacada, Tom iba hacia la cubierta. Corrió hacia popa y pasó por esta escotilla para llegar a la escalera que conducía al compartimento donde dormían. Entonces gritó: «¡Bajad de las literas! Esto no es una práctica». Minutos más tarde, cuando el torpedo explotó, la popa del LST-289 quedó destruida. Si no hubiera sido por la rapidez de Tom Glynn, todos los hombres que estaban durmiendo habrían perecido. Tenía miedo. En realidad no era más que un chico asustado. En tierra no estaban avisados de las maniobras y no comprendieron aquellas confusas señales. Sobre las 2 de la madrugada recibimos un mensaje de los LST. Creían que habían sido torpedeados. Para empeorar la situación debido a un error, los barcos que estaban cerca sintonizaban una frecuencia diferente y nadie acudió a socorrerlos. Con la excepción de los que resultaron alcanzados al principio, todos los LST devolvieron el fuego. Aquella noche murieron 790 hombres. Murieron en el transcurso de una hora. Los supervivientes recibieron una orden inusitada. Nos dijeron que aquello no había sucedido nunca. No debíamos hablar de ello o nos llevarían ante un consejo de guerra. El desastre del Exercise Tiger enseñó a los aliados varias lecciones. Hubo muchos cambios. El más importante fue el de las estaciones de radio. Para que no se repitiera el fallo del 28 de abril, tuvieron que resolver problemas básicos. Todos los SOS serían transmitidos en la misma frecuencia. También se protegió mejor a los LST. Eran cruciales para la invasión de Europa. No hubo tiempo de construir todos los LST necesarios, así que cuando perdimos 3 de ellos en el Exercise Tiger, el hecho de tener que retrasar los desembarcos causó mucha inquietud. Cada día que se retrasaba el desembarco se perdían muchas vidas. Los alemanes preparaban mejor sus posiciones en la costa de Francia. Como se ve en estos noticiarios propagandísticos, construyeron defensas de cemento y acero contra carros y soldados. Los aliados sabían que cuanto más tardaran, menos probabilidades tendrían de sorprenderles. Todos los años, en el aniversario del Exercise Tiger, hay una ceremonia y se arrojan ofrendas florales. Debido al secreto de la fallida operación de entrenamiento y a la fama del desembarco de Normandía, este suceso apenas se conoce. Pero los que lo vivieron nunca podrán olvidarlo. Después del desembarco de Normandía, la gente olvidó el Exercise Tiger. Los supervivientes seguían sin tener permiso para hablar de él. Todo lo que se sabe acerca de lo ocurrido empezó a contarse mucho tiempo después. Debido a la pérdida de 3 LST en el Exercise Tiger, el comandante supremo Dwight Eisenhower tuvo que sopesar si retrasaba el nuevo día D en Normandía. Si esperaban solo unas semanas más, reunirían 168 LST americanos y 61 británicos, y además aprovecharían la marea alta.
No quedaba otra solución. Si el tiempo lo permitía, el desembarco sería el 5 de junio de 1944. El trayecto entre Inglaterra y Normandía en un LST con carga bélica podía durar de 10 a 16 horas. Supongo que los hombres estarían en un compartimento charlando, jugando a las cartas y tratando de no marearse. Después de todo, en ese momento había un temporal en el Canal de la Mancha. Quizás se echaran en las literas para dormir, tomaran fotografías o escribieran las últimas cartas. Había que pasar el rato. Podían ser sus últimos momentos y debían de estar asustados. Las lanchas del LST-376 se dirigieron a la playa de Omaha. Todos teníamos miedo porque íbamos a pisar tierra desconocida. No sabíamos lo que nos aguardaba y estábamos asustados. Después de otro retraso debido al mal tiempo, el desembarco se inició el día 6 de junio. La tripulación del LST sabía perfectamente lo que tenía que hacer en cuanto echaran el ancla. Dejar las lanchas y a los soldados en el mar. Entonces nos dirigimos a la playa. Nos quedaban unos 20 kilómetros para llegar. Yo estaba muy callado, como si se tratase de una situación muy solemne. Por supuesto, todos tenían mucho miedo y yo también. Al principio el fuego no era muy intenso, pero según nos íbamos acercando a la orilla, empezó a serlo cada vez más. De repente escuchamos dos explosiones. Enseguida sentí cómo el agua empezaba a entrar en la lancha. Creo que yo fui el último en abandonarla. La marea estaba subiendo y arrastraba a los muertos. Fue una visión horrible. Yo me tumbé entre los cadáveres porque los cuerpos me servían para protegerme. Goodyear llegó a un buque de transporte que iba a Portsmouth, Inglaterra. Después de pasar por aquel infierno, volvió a subir a este LST, el 376, para regresar a la playa de Normandía. Este es un afuste doble de cañones antiaéreos de 40 milímetros. Donald Newell estaba aquí, en el LST-376 camino de Normandía. De repente los aliados avistaron a los S-Boot enemigos. Donald Newell y la tripulación estaban preparados para repeler un ataque aéreo. Pero cuando aparecieron las lanchas torpederas, tuvieron que bajar los cañones y girarlos para disparar contra ellas. Fue angustioso. Estaban a punto de atacar. Yo estaba en el puente principal y cuando llegué a mi puesto había explosiones y nos atacaban por todas partes. Recibí un golpe en los pies y me caí. Me corté la barbilla con el afuste doble. El LST-376 estaba completamente cargado con vehículos repletos de una gasolina muy volátil. Cuando un torpedo alemán lo alcanzó en esta zona, todo el barco empezó a arder. Fue un auténtico infierno. El capitán se dio prisa en dar la orden de abandonar el barco. Estuve al menos 2 horas en el agua y después recordé que tenía un chaleco salvavidas, así que tiré de la anilla. Tenía tanto miedo que ni siquiera recuerdo haber sentido el frío del agua. Cuando caí al agua estaba helada. Después de un rato bastante largo,
Me di cuenta de que los soldados se estaban arrojando al mar. Le dije a Don Williams que estaba a punto de morir. Así que él me subió a una balsa salvavidas y enseguida se volvió a meter en el agua. Finalmente llegó el destructor británico HMS Beagle y recogió a los supervivientes. La mayoría de ellos llevaban 3 horas en el agua. Hasta el 15 de septiembre, el LST-325 pasó 100 días en Normandía cargando, descargando y realizando viajes de 10 a 16 horas de duración, 20 veces en ambos sentidos. Los hombres necesitaban un descanso. Estuvimos trabajando sin descanso. Estábamos agotados, especialmente después de algunas operaciones de 48 horas. Pero al menos hicimos todo lo que pudimos. El 8 de mayo de 1945 se proclamó la victoria de los aliados. El LST-325 abandonó el continente. Había cruzado 44 veces el Canal de la Mancha. Tras la derrota de Alemania, muchos LST que estaban en el Atlántico fueron destinados al Pacífico. No podríamos haber capturado algunas islas sin los LST. Pero antes que estos LST pudieran reunirse con los del Pacífico, Japón se rindió. Los LST, llamados barcos desechables, resultaron ser algunos de los barcos más resistentes de la Marina. De las 1050 unidades construidas, más de 1000 sobrevivieron. Pero la Marina no podía mantenerlas a todas en tiempo de paz. Algunos se conservaron, otros se convirtieron en chatarra y los demás se vendieron a países extranjeros. Unos cuantos prestaron un último servicio a su nación como blanco de prácticas. Muchos barcos que se preservaron tras la Segunda Guerra Mundial volvieron a utilizarse en la Guerra de Corea y combatieron en la invasión de Incheon. Volvimos a usarlos para transportar equipo pesado. Los norcoreanos creían que no podríamos desembarcar en Incheon porque el agua era poco profunda. Pero los LST lo lograron. Entonces surgió la idea de dar un nombre a los barcos. No recibieron la consideración que merecían. En cierto sentido, fue algo propio de la producción en masa de la Segunda Guerra Mundial. Pero tras la batalla, los LST que seguían en servicio recibieron ese honor y los bautizaron con nombres de condados y distritos de Estados Unidos. En 1984, la Marina Mercante de Estados Unidos vendió como chatarra el último LST de la Segunda Guerra Mundial. Pero un grupo de veteranos pensó que los LST eran demasiado importantes para ser relegados al olvido y se embarcaron en un viaje que puso sus vidas en peligro. A finales del siglo XX, algunos barcos de la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en museos flotantes. Pero en los años 90 todavía no existía ningún museo dedicado al LST, el barco al que muchos atribuían la victoria. En 1995 se presentó una oportunidad única cuando Grecia decidió sustituir sus 7 LST de la Segunda Guerra Mundial. Tras varios años de problemas burocráticos, una delegación de voluntarios evaluó el estado de los barcos. Estaban decididos a llevarse el barco que tuviera el casco en mejor estado. Pero precisamente ese barco era el que estaba peor en muchos otros aspectos. Cuando lo vieron por primera vez, les pareció que aquello no era más que un montón de chatarra. Habría que trabajar mucho para que aquel barco pudiese volver a navegar.
Al no conocer el estado de la estructura, nos preocupaba lo que pudiera ocurrir. El exterior estaba muy oxidado y las uniones también. Estos barcos tienen el fondo plano y se balancean mucho, lo que puede soltar las uniones. El barco era el LST-325. Por muchos motivos, el LST-325 resultaba una mejor opción que otros barcos más nuevos, pues estuvo en servicio desde el principio. Se construyó en 1942 y se alistó en 1943. Su primer desembarco fue el de Sicilia en junio de 1943. Tenía mucha historia detrás. 56 veteranos llegaron a Creta para restaurar el barco, de modo que éste pudiera volver a Estados Unidos. Los miembros de la expedición tenían cerca de 70 años. Algunos viajaron en contra de las recomendaciones médicas. Querían vivir su última aventura. Cinco años de búsqueda, 6 de trabas administrativas y 3 meses trabajando en la reparación. Finalmente, con 200.000 litros de combustible donados por una compañía petrolífera, partieron de la bahía de Souda el 14 de noviembre de 2000 para cruzar el Mediterráneo y el Atlántico. Su destino era Mobile, Alabama. La mayor parte de mi tripulación sirvió durante 3 años en los LST. Creo que cuando pasas 3 años de guerra en ellos, o incluso un año, y has estado bajo el fuego enemigo, no puedes olvidar fácilmente la experiencia. Casi desde el principio empezaron los problemas. Al salir de Atenas falló un motor porque se rompió un colector. La dirección y un giróscopo de navegación también se averiaron. Cuando consiguieron llegar a Gibraltar, les aguardaban 12 días de reparaciones. La tripulación, 28 hombres con una media de 72 años, arregló las averías y reemprendió su viaje transatlántico. Contra todo pronóstico, después de 2 meses en el mar y 6.000 millas de recorrido, llegaron a Mobile, Alabama. Tal y como habían planificado. Fue el 10 de enero de 2001. ¿Te emocionaste? Sí. Los tripulantes quedaron sorprendidos por la bienvenida. Nos dieron una gran bienvenida. Ser norteamericano fue algo importante aquel día y además habíamos logrado nuestro objetivo. En la actualidad, el LST-325 es una célebre atracción turística. Es la única embarcación de su clase que todavía sigue funcionando. Restaurado tal y como era en 1940, recibe 70.000 visitantes al año. Antes de que fuéramos a buscarlo, era imposible ver un LST. Logramos que se lo valorara. Churchill dijo una vez que aquellos fueron los barcos que ganaron la guerra, porque sin los LST no habríamos podido realizar los desembarcos. Los LST fueron realmente los caballos de batalla de la Marina. Fueron construidos para transportar los equipos con los que se atacaría al enemigo. Y realizaron un magnífico trabajo. Los LST, buques de desembarco de carros de combate, revolucionaron las técnicas bélicas. Ni siquiera se les dio nombre porque al ser de fácil construcción, se fabricaban y desechaban continuamente. Sin embargo, fueron un factor decisivo en la guerra más importante del siglo XX.
Pero ¿cómo pudieron unos barcos con defensas ligeras e incluso con cañones inadecuados sobrevivir a los desembarcos más sangrientos de la historia? ¿Qué buques salvaron de la muerte a sus tripulantes para conducirlos a la gloria? Los LST fueron barcos provisionales que dejaron en la historia una huella indeleble. Buques de guerra, el LST-325. Muchachos, sujetaos bien. Así. Agarrad al que tengáis delante para que no se caiga. Él sujetará al siguiente y el que tengáis detrás a vosotros. Bien. Mantened baja el arma. Que no golpee la cabeza por detrás. Sujetaos y preparaos para el choque. Las rodillas dobladas. Así está bien. Junio de 2007. 63 años después de participar en batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial, este LST vuelve a la acción con motivo de la celebración anual en memoria del Día D. El lugar, las riberas del río Ohio en Evansville, Indiana. En Evansville se fabricaron LST, cazas P-47, armas y municiones. Para los habitantes de Evansville, el hecho de conservar un LST es muy importante. Existen muchos vínculos personales. El desembarco de Normandía fue un momento crucial. Estáis aquí para recrear batallas con un equipo auténtico. Tenéis que mostrar al público los sacrificios que hicieron aquellos soldados hace 60 años. ¡Vamos, vamos, vamos! Para un veterano es un honor poder dar las gracias. Queremos mostrar nuestra gratitud. No se me ocurre un modo mejor. Hace muy poco tiempo que los LST han recibido el reconocimiento que merecen. Los LST hicieron posible la victoria. Fueron necesarios para ganar la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, en solo 3 años, se construyeron más de 1000 de estos buques. Este barco, bautizado como USS LST Ship Memorial, fue uno de los 229 que hicieron posible el desembarco de Normandía. Es el único LST de la Segunda Guerra Mundial que hay en funcionamiento en los Estados Unidos. Muchos fueron olvidados o se hundieron, y otros se hicieron estallar en pruebas atómicas en los años 50. Entonces no interesaban a nadie. Por eso tenemos suerte de conservar este. Restaurado según el aspecto que tenía en los años 40, todavía puede salir a navegar. ¿Cómo pudo un grupo de veteranos encontrarlo en Grecia, repararlo y traerlo de vuelta a través del Mediterráneo y del Atlántico? Los del servicio de guardacostas dijeron que el plan era muy arriesgado y nosotros muy mayores. 60 años después de aquellas misiones, la gente se ha reunido para rendir homenaje a toda clase de barcos, no a uno solo. Es un claro tributo al papel que desempeñaron. La maquinaria bélica alemana parecía imparable. Estaba invadiendo Europa a una velocidad increíble. Estos noticiarios de la época nos muestran los poderosos Panzer. Los aliados se quedaban sin tiempo. Cuanto más esperaran, más fuertes serían los alemanes. Los aliados construyeron más carros Stuart y Sherman en factorías como la Chrysler en Michigan. Entre 1941 y 1945, esta empresa produjo unas 25.000 unidades.
Necesitábamos más tanques, porque los de ellos eran mejores. Para ganar la guerra, debíamos disponer de muchos carros de combate. Y la única manera de desplegar estos carros era desembarcarlos en los puertos. Pero cuando los alemanes ocuparon Europa occidental, empezaron a construir grandes defensas en ciudades portuarias como Dieppe. $5.100 soldados canadienses junto con 1.000 comandos británicos y rangers americanos desembarcaron en el puerto francés de Dieppe. Los aliados fueron derrotados. Sin el recurso de los carros de combate, 3/4 partes de los efectivos canadienses resultaron muertos, heridos o prisioneros en solo 6 horas. Winston Churchill concluyó que debían encontrar otro método para transportar las tropas y el material. Necesitaban acceder a las playas sin recurrir a los puertos. Tras una reunión, decidieron que necesitaban un barco de una clase totalmente nueva. Y así surgió el LST. Había nacido la Marina Anfibia. Esta es la bodega para carros de combate de un LST. Aquí caben 20 tanques Churchill o de otro tipo medio, 39 tanques ligeros Stuart o 17 tractores anfibios. Llevarlos a las playas de Normandía era crucial para la operación Overlord, el desembarco del día D. Había baterías como esta desplegadas por toda la costa y cañones protegidos por búnkers de cemento. Podían ser atacados antes siquiera de desembarcar. Descargar tanques de manera tradicional por medio de grúas habría requerido mucho tiempo. La solución fue radical: cortar la proa y poner 2 portones con una rampa de 20 metros tras ellos. Eso era lo que diferenciaba a los LST. Para un diseñador de barcos, hacer un agujero resultaba una herejía. Pero la rampa y los portones permitían conseguir unos resultados extraordinarios. Los LST mostraron su eficacia en el primer gran desembarco, la Operación Torch, la campaña de conquista de África del Norte. Los LST estaban frente a la playa a las 4 de la mañana. Llevaban tanques ligeros Stuart, pero los barcos tenían demasiado calado para acercarse a desembarcar. Y los tripulantes tuvieron que ensamblar pontones. 2 de ellos tardaron 3 horas en estar listos y 4 horas para preparar otro antes de desembarcar los tanques. La infantería de apoyo conquistó 2 pistas de aviación cruciales. Tardaron menos que si hubieran empleado barcos de guerra clásicos, pero aún no eran lo bastante rápidos. Aquellos barcos experimentales fueron muy novedosos. Los 2 portones proeles y el ancla popel para retirar barcos anclados supusieron un gran avance. Estoy en la popa de un LST, donde está el cabestrante. Otro gran avance. Resultaba tan útil como un arma de guerra, y su funcionamiento era el siguiente. Cuando un LST se acercaba a la playa, lanzaba por la popa un ancla de 1.500 kilos. Al llegar al fondo, estas alas giratorias se afianzaban al suelo. Cuando el LST estaba listo para retirarse, empleaba el cabestrante para salir de la playa tirando del cable del ancla, de 1.500 kilos. Una vez el LST llegaba a aguas profundas, regresaba al puerto para cargar más vehículos. Esta fue la estrategia de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. No solo realizaban desembarcos, sino que además daban soporte con barcos de esta clase.
Gran Bretaña poseía los conocimientos necesarios para construir los nuevos barcos, pero sus astilleros estaban sobrecargados de trabajo. Churchill recurrió a astilleros como el de Richmond, California, donde se construyeron 747 barcos de esta clase, una cantidad superior a la de cualquier otro tipo jamás construido. Pero había un problema: el viaje transoceánico. Los barcos de fondo plano, como este petrolero, tienen tendencia a volcar ya que la cubierta está muy por encima de la superficie del agua. Los buques transatlánticos tienen calados mayores. ¿Cómo podría un barco tener el calado tan pequeño como para acercarse a la playa y tan grande como para cruzar el Atlántico? Siglos de experiencia demuestran que una ventaja es incompatible con la otra. En noviembre de 1941, varios almirantes británicos fueron a Estados Unidos para tratar de resolver el problema. John Niedermayer, de la Oficina Naval, presentó bosquejos prometedores. Niedermayer diseñó el sistema de control de lastres de los LST. Accionando esta válvula, unos enormes depósitos admiten más de 6.000 litros de agua de mar por minuto, aumentando el tonelaje del barco y haciendo que descienda la línea de flotación. Así, puede cruzar el Atlántico sin escorarse y volcar. Al iniciar el desembarco, la tripulación distribuye el lastre para que el barco quede nivelado. Después se encargan de bombear fuera el agua para aligerar el barco y que éste pueda alejarse de la playa. Algunos de los constructores nunca habían fabricado un barco. Se utilizó mucha mano de obra femenina. Trabajaron duramente en estos buques. Construyeron tantos que no se preocuparon de bautizarlos. Tanto sus 120 tripulantes como los cientos de soldados que iban a bordo se referían a estos barcos simplemente por su número. El programa de construcción funcionó bien, pero ¿serían esos los barcos que se precisaban y se producirían en número suficiente para el desembarco que los aliados planificaban? Era una operación sin precedentes y el tiempo apremiaba. Menos de un año después de que John Niedermayer diseñara los esquemas provisionales, se votó el LST-1. Nadie esperaba que aquellos barcos fueran muy rápidos, pero el resultado fue peor de lo esperado. La mejor velocidad media de un LST era de 10 nudos, unos 18 kilómetros a la hora. Las tripulaciones no tardaron en sugerir que las iniciales LST no se referían a barco para desembarcar tanques, sino a objetivo muy lento. Se tardó una media de 4 meses en construir los primeros LST. Poco después, este tiempo se redujo a 2 meses. Sin embargo, Churchill y Eisenhower consideraban que todavía no era suficiente. Sabían que lo mejor era desembarcar cuanto antes en Europa, y no podían llevar a cabo la operación sin aquellos barcos. Al mismo tiempo que se construían los LST, se formaba a los marinos que los tripularían. Vi un LST por primera vez en el muelle 92 de Nueva York. No sabía qué era. Entonces yo no sabía nada de la marina. No había estado en cruceros ni en ningún barco. Creo que no había ni 3 miembros de la tripulación que hubiesen salido antes al mar. Supongo que el capitán, pero en su yate. El fondo plano de los LST los hacían inestables. Algunos de nosotros no podíamos evitar marearnos en el mar. Cuando había mucho oleaje, la proa subía y la popa se hundía, y todo el barco empezaba a zozobrar. A veces parecía que fuese a partirse en 2. La primera operación que realizarían aquellos barcos y sus tripulantes para conquistar Europa sería el desembarco de Sicilia.
Los LST recibirían su bautismo de fuego en la Operación Husky. No sabíamos con certeza cómo responderían los barcos. La tripulación descargaba a los soldados, pero apenas tenía trato con ellos. No sabíamos sus nombres ni los conocimos. Quizás, subconscientemente, no queríamos hacerlo. En la operación se utilizaron LST y LCVP, como los soldados llamaban a las lanchas Higgins de desembarco. Uno de los dispositivos que consiguió que este equipo funcionara fue el sistema David, que se encuentra detrás de mí. Se encargaba de lanzar y subir a bordo las embarcaciones. Las LCVP solo se lanzaban cuando estaban cerca de la costa. Tenían un radio de acción muy limitado y por eso el sistema David de estos vehículos era imprescindible en combate. El desembarco de Sicilia sería a las 3:45 de la mañana. Se desató una tormenta antes de que llegásemos a la playa. Los soldados se habían mareado por la noche y al acercarnos a la orilla se apresuraron a saltar del barco. Los LST lanzaron las lanchas Higgins para el asalto inicial. No sabíamos cómo sería la resistencia que íbamos a encontrar en la playa. Yo no tenía ningún miedo al principio, pero según nos acercábamos a tierra, empecé a pensar que no íbamos a tener éxito. Aquí, en el puerto de Gela, la resistencia fue brutal. En la Segunda Guerra Mundial, los LST estuvieron en primera línea de fuego, a pesar de no tener blindaje. El menor proyectil podía perforar su estructura. El LST-313 fue alcanzado por una bomba alemana que perforó la cubierta superior y explotó en la bodega que todavía estaba repleta de tanques. La explosión convirtió aquello en un infierno. El barco se estaba destruyendo y los hombres que estaban dentro no pudieron escapar. A mediados de agosto se declaró que la invasión de Sicilia había tenido éxito. Pero capturar la isla era solo un paso hacia el objetivo final, la conquista de la Europa continental. Después de tomar Sicilia, invadimos Italia. De nuevo, las lanchas Higgins de desembarco salieron primero. Los 36 hombres que iban a bordo de la LCVP se sujetaban entre sí, apoyados sobre una rodilla y preparados para desembarcar en la playa. Debían sujetarse con fuerza, porque cuando la lancha encallaba, salían despedidos hacia adelante. En ese momento se bajaba la rampa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Al igual que el de Sicilia, el desembarco de Salerno fue una victoria gracias a los LST. Al mismo tiempo, en el Pacífico, al otro lado del mundo, empezó a notarse la presencia de los LST. La utilización de las lanchas de desembarco fue un éxito. Pero en muchas ocasiones las playas estaban repletas de artillería enemiga. Ese fue el caso de Nueva Guinea, donde los vehículos anfibios se convirtieron en fáciles objetivos cuando se aproximaban a la orilla. Esta es la sala de mando de un LST. Pensemos en el caos que se produjo en el 473 cuando los japoneses lanzaron un torpedo, al mismo tiempo que la aviación enemiga empezó a bombardearlo. Una bomba cayó muy cerca de aquí y al explotar mató a todos los que estaban en el puente. Aunque Johnny Hutchins resultó gravemente herido, aún tuvo el coraje de maniobrar el barco y sacarlo fuera de la trayectoria del torpedo. Lo último que hizo Johnny Hutchins antes de morir fue salvar la embarcación y a todos los que iban a bordo.
La producción había aumentado en los astilleros y el general Eisenhower y el alto mando aliado en Inglaterra estaban cada vez más impacientes por iniciar la operación Overlord, el desembarco en Francia. Para ese día querían disponer de 250 LST. Pero la entrega de los vehículos era muy lenta y el día D se pospuso hasta el 1 de junio. Mayo de 1944, Pearl Harbor. Se carga munición a bordo del LST-353. Una enorme explosión destruyó el LST-353 y otros 4 buques que estaban junto a él, los LST-39, 43, 179 y 480, 5 barcos. Los LST eran necesarios y perder 5 en un día debido a un accidente operacional fue un golpe terrible. Pero sufrieron otro aún peor y cuando menos se esperaba, en un ejercicio de entrenamiento. Este contratiempo pudo afectar al desarrollo de la guerra y al destino del mundo. En 1944, antes del desembarco, se realizaban ejercicios en el sur de Inglaterra. Un desembarco simulado programado para el 28 de abril formaba parte del Exercise Tiger. Fue un ensayo con armamento y munición auténticos. La cuarta división tenía que desembarcar en Slapton Sands, que era la playa del Canal de la Mancha, en la que llevábamos a cabo las maniobras. Pero con las lanchas rápidas alemanas, como estos S-Boat, que patrullaban la costa británica, un ejercicio podía convertirse en una auténtica batalla. En principio, 2 barcos británicos habían sido asignados para escoltar a los LST, pero uno de ellos sufrió daños el día anterior y el almirante británico ordenó que regresara a puerto para ser reparado. Sin embargo, no se lo notificó al almirante Moon ni a ningún otro almirante. El convoy, compuesto por 8 barcos, respetó la prohibición de comunicarse por radio. Ignoraba que estaba casi completamente desprotegido. En el canal atrajo la atención de un grupo de 9 S-Boats alemanes. Los alemanes llaman S-Boat a las lanchas rápidas o Schnellboot. Son similares a las lanchas patrulleras americanas PT, solo que más grandes y rápidas y con más armamento. Para los S-Boat, aquellos objetivos lentos que navegaban a 10 nudos eran una presa fácil. Los LST transportaban mucho equipo, así que eran un objetivo codiciado por los alemanes. La noche del 27 al 28 de abril, la tragedia sorprendió a quienes iban a bordo del barco. Antes del amanecer del 28 de abril, los hombres que estaban de guardia escucharon un terrible ruido, como un roce metálico. También los marinos y soldados del LST oyeron aquel ruido. Era un torpedo alemán que había rozado el fondo del LST. 30 minutos más tarde, no tendrían tanta suerte. El marinero Angelo Carapanciano estaba aquí cuando oyó la explosión. El agua inundó el compartimento. El torpedo había alcanzado la sala de máquinas auxiliar, justo aquí, matando a los que había dentro. El barco sufrió daños graves y no se pudo dar la orden de abandonarlo. No hubo alarma. 10 minutos más tarde, el 531 fue alcanzado por 2 torpedos. El ataque los cogió por sorpresa, de modo que no pudieron defenderse. El 507 y el 531 se hundieron. Los residuos de combustible empezaron a arder y los hombres que estaban en el agua quedaron rodeados por las llamas.
Cuando los primeros barcos fueron alcanzados, el capitán ordenó al marinero Tom Glynn, de 17 años, que despertase a los soldados y marineros que estaban durmiendo. Cuando la flotilla de desembarco en prácticas fue atacada, Tom iba hacia la cubierta. Corrió hacia popa y pasó por esta escotilla para llegar a la escalera que conducía al compartimento donde dormían. Entonces gritó: «¡Bajad de las literas! Esto no es una práctica». Minutos más tarde, cuando el torpedo explotó, la popa del LST-289 quedó destruida. Si no hubiera sido por la rapidez de Tom Glynn, todos los hombres que estaban durmiendo habrían perecido. Tenía miedo. En realidad no era más que un chico asustado. En tierra no estaban avisados de las maniobras y no comprendieron aquellas confusas señales. Sobre las 2 de la madrugada recibimos un mensaje de los LST. Creían que habían sido torpedeados. Para empeorar la situación debido a un error, los barcos que estaban cerca sintonizaban una frecuencia diferente y nadie acudió a socorrerlos. Con la excepción de los que resultaron alcanzados al principio, todos los LST devolvieron el fuego. Aquella noche murieron 790 hombres. Murieron en el transcurso de una hora. Los supervivientes recibieron una orden inusitada. Nos dijeron que aquello no había sucedido nunca. No debíamos hablar de ello o nos llevarían ante un consejo de guerra. El desastre del Exercise Tiger enseñó a los aliados varias lecciones. Hubo muchos cambios. El más importante fue el de las estaciones de radio. Para que no se repitiera el fallo del 28 de abril, tuvieron que resolver problemas básicos. Todos los SOS serían transmitidos en la misma frecuencia. También se protegió mejor a los LST. Eran cruciales para la invasión de Europa. No hubo tiempo de construir todos los LST necesarios, así que cuando perdimos 3 de ellos en el Exercise Tiger, el hecho de tener que retrasar los desembarcos causó mucha inquietud. Cada día que se retrasaba el desembarco se perdían muchas vidas. Los alemanes preparaban mejor sus posiciones en la costa de Francia. Como se ve en estos noticiarios propagandísticos, construyeron defensas de cemento y acero contra carros y soldados. Los aliados sabían que cuanto más tardaran, menos probabilidades tendrían de sorprenderles. Todos los años, en el aniversario del Exercise Tiger, hay una ceremonia y se arrojan ofrendas florales. Debido al secreto de la fallida operación de entrenamiento y a la fama del desembarco de Normandía, este suceso apenas se conoce. Pero los que lo vivieron nunca podrán olvidarlo. Después del desembarco de Normandía, la gente olvidó el Exercise Tiger. Los supervivientes seguían sin tener permiso para hablar de él. Todo lo que se sabe acerca de lo ocurrido empezó a contarse mucho tiempo después. Debido a la pérdida de 3 LST en el Exercise Tiger, el comandante supremo Dwight Eisenhower tuvo que sopesar si retrasaba el nuevo día D en Normandía. Si esperaban solo unas semanas más, reunirían 168 LST americanos y 61 británicos, y además aprovecharían la marea alta. No quedaba otra solución. Si el tiempo lo permitía, el desembarco sería el 5 de junio de 1944. El trayecto entre Inglaterra y Normandía en un LST con carga bélica podía durar de 10 a 16 horas. Supongo que los hombres estarían en un compartimento charlando, jugando a las cartas y tratando de no marearse.
Después de todo, en ese momento había un temporal en el Canal de la Mancha. Quizás se echaran en las literas para dormir, tomaran fotografías o escribieran las últimas cartas. Había que pasar el rato. Podían ser sus últimos momentos y debían de estar asustados. Las lanchas del LST-376 se dirigieron a la playa de Omaha. Todos teníamos miedo porque íbamos a pisar tierra desconocida. No sabíamos lo que nos aguardaba y estábamos asustados. Después de otro retraso debido al mal tiempo, el desembarco se inició el día 6 de junio. La tripulación del LST sabía perfectamente lo que tenía que hacer en cuanto echaran el ancla. Dejar las lanchas y a los soldados en el mar. Entonces nos dirigimos a la playa. Nos quedaban unos 20 kilómetros para llegar. Yo estaba muy callado, como si se tratase de una situación muy solemne. Por supuesto, todos tenían mucho miedo y yo también. Al principio el fuego no era muy intenso, pero según nos íbamos acercando a la orilla, empezó a serlo cada vez más. De repente escuchamos dos explosiones. Enseguida sentí cómo el agua empezaba a entrar en la lancha. Creo que yo fui el último en abandonarla. La marea estaba subiendo y arrastraba a los muertos. Fue una visión horrible. Yo me tumbé entre los cadáveres porque los cuerpos me servían para protegerme. Goodyear llegó a un buque de transporte que iba a Portsmouth, Inglaterra. Después de pasar por aquel infierno, volvió a subir a este LST, el 376, para regresar a la playa de Normandía. Este es un afuste doble de cañones antiaéreos de 40 milímetros. Donald Newell estaba aquí, en el LST-376 camino de Normandía. De repente los aliados avistaron a los S-Boot enemigos. Donald Newell y la tripulación estaban preparados para repeler un ataque aéreo. Pero cuando aparecieron las lanchas torpederas, tuvieron que bajar los cañones y girarlos para disparar contra ellas. Fue angustioso. Estaban a punto de atacar. Yo estaba en el puente principal y cuando llegué a mi puesto había explosiones y nos atacaban por todas partes. Recibí un golpe en los pies y me caí. Me corté la barbilla con el afuste doble. El LST-376 estaba completamente cargado con vehículos repletos de una gasolina muy volátil. Cuando un torpedo alemán lo alcanzó en esta zona, todo el barco empezó a arder. Fue un auténtico infierno. El capitán se dio prisa en dar la orden de abandonar el barco. Estuve al menos 2 horas en el agua y después recordé que tenía un chaleco salvavidas, así que tiré de la anilla. Tenía tanto miedo que ni siquiera recuerdo haber sentido el frío del agua. Cuando caí al agua estaba helada. Después de un rato bastante largo, me di cuenta de que los soldados se estaban arrojando al mar. Le dije a Don Williams que estaba a punto de morir. Así que él me subió a una balsa salvavidas y enseguida se volvió a meter en el agua. Finalmente llegó el destructor británico HMS Beagle y recogió a los supervivientes. La mayoría de ellos llevaban 3 horas en el agua.
Hasta el 15 de septiembre, el LST-325 pasó 100 días en Normandía cargando, descargando y realizando viajes de 10 a 16 horas de duración, 20 veces en ambos sentidos. Los hombres necesitaban un descanso. Estuvimos trabajando sin descanso. Estábamos agotados, especialmente después de algunas operaciones de 48 horas. Pero al menos hicimos todo lo que pudimos. El 8 de mayo de 1945 se proclamó la victoria de los aliados. El LST-325 abandonó el continente. Había cruzado 44 veces el Canal de la Mancha. Tras la derrota de Alemania, muchos LST que estaban en el Atlántico fueron destinados al Pacífico. No podríamos haber capturado algunas islas sin los LST.